¿Sabías que cada vez que hablas español, probablemente estás hablando árabe sin darte cuenta? Desde el agua de una acequia hasta el azúcar en tu café. Más de 4.000 palabras portan los ecos de un imperio de 7 siglos. Descubramos el antiguo mosaico lingüístico que se esconde en el alma española. Hay una palabra en español que casi todas las personas usan cuando tienen un gran deseo. Esa palabra es ojalá. La usamos cuando queremos decir espero que sí, o deseo que algo bueno ocurra. Por ejemplo, cuando decimos, ojalá mañana haga buen tiempo, ojalá apruebes el examen. Sin embargo, muchas personas que estudian español no conocen la verdadera historia de esta palabra tan popular. El origen de la palabra ojalá no está en el latín, la lengua madre del español. Su origen se encuentra en el idioma árabe. Viene de una expresión muy antigua, inshallah, que significa si Dios quiere. Durante cientos de años, las personas que vivían en la península ibérica usaron esta expresión todos los días. Con el paso del tiempo, las voces se unieron y la pronunciación cambió poco a poco. Así nació la palabra ojalá, una pequeña luz del pasado que conservamos en nuestra voz diaria. Para entender cómo ocurrió esta transformación, debemos viajar en el tiempo a un año muy importante. Imagina el año 711 después de Cristo. En ese momento, un ejército procedente del norte de África cruzó el estrecho de Gibraltar. Llegaron a la península ibérica, donde hoy se encuentran los países de España y Portugal. En muy pocos años, este ejército y sus líderes se extendieron rápidamente por casi todo el territorio. Llamaron a esta nueva tierra con el nombre de Al-Ándalus. Al-Ándalus no fue solo una conquista militar. Fue el comienzo de una época de cambios profundos en la cultura, la arquitectura y, sobre todo, la lengua. Durante más de 7 siglos, es decir, 700 años, cristianos, musulmanes y judíos vivieron juntos en las mismas ciudades. Esta época de convivencia creó un mosaico cultural único en el mundo. Cuando dos culturas viven juntas durante tanto tiempo, la comunicación es una necesidad diaria. Los habitantes de la península hablaban dialectos derivados del latín, conocidos como lenguas romances. Pero los nuevos habitantes hablaban árabe, una lengua rica y muy desarrollada. Los comerciantes tenían que comprar y vender productos en los mercados. Los agricultores tenían que trabajar la tierra juntos. Los sabios y los médicos compartían sus libros y descubrimientos. Por esta razón, existió una gran necesidad lingüística de adoptar miles de términos nuevos. El latín que se hablaba en la región no tenía palabras para nombrar muchas de las nuevas ideas, ciencias y tecnologías que llegaron con la cultura árabe. Así fue como el vocabulario del árabe comenzó a entrar suavemente en la mente y la voz de los hispanohablantes. No fue un cambio violento, sino una integración paulatina que duró siglos. Uno de los campos donde la cultura de Al-Ándalus transformó más la vida cotidiana fue la agricultura. En la península ibérica, el agua era un recurso muy valioso y a veces muy escaso. Los árabes llevaron a la península técnicas avanzadas de riego, que cambiaron la forma de cultivar la tierra. Trajeron sistemas para transportar y almacenar el agua de manera eficiente. Junto con estos inventos, llegaron las palabras para nombrarlos. Por ejemplo, la palabra acequia es un canal pequeño por donde corre el agua para regar los campos. Esta palabra viene directamente del árabe as-saquilla,
También introdujeron la palabra alberca, que es un depósito de agua que se usa para el riego o para el almacenamiento. Otra palabra fundamental es noria, que es una máquina grande con forma de rueda que saca agua de los ríos o de los pozos. Gracias a estas invenciones, los campos de Al-Ándalus se convirtieron en jardines verdes y productivos. Los agricultores locales aprendieron estas técnicas y adoptaron las palabras sin dudarlo. Pero el impacto del árabe no se limitó al trabajo del campo. Al-Ándalus fue también un gran centro mundial del conocimiento, la ciencia y la educación. Durante la Edad Media, mientras gran parte de Europa tenía dificultades para acceder al conocimiento antiguo, los sabios de Córdoba, Sevilla y Toledo traducían textos griegos, persas e indios. Además, ellos hicieron descubrimientos revolucionarios en áreas como las matemáticas, la astronomía y la química. Por ejemplo, la palabra álgebra proviene del término árabe al-jabr, que se refiere a la reunificación de partes rotas o a la resolución de ecuaciones. El concepto de algoritmo, que hoy usas cada vez que utilizas tu teléfono móvil o tu ordenador, viene del nombre de un famoso matemático persa que escribía en árabe, Al-Juarizmi. En el campo de la química y la medicina, la palabra alcohol viene del árabe al-kul. Originalmente, esta palabra nombraba un polvo fino que se usaba como cosmético para los ojos. Más tarde, el término se aplicó a las sustancias purificadas por destilación. Incluso la palabra jarabe, esa medicina dulce que tomas cuando estás enfermo de la garganta, viene del árabe sharab, que significa bebida. Todos estos avances científicos no se quedaron atrapados en los libros de los académicos. Los descubrimientos técnicos y las nuevas herramientas cambiaron la vida diaria de todas las personas. Las casas se construyeron de forma diferente. Las ciudades mejoraron su higiene y su organización. El impacto de estos avances pasó del ámbito de los científicos al ámbito de las sensaciones. Las personas no solo hablaban de matemáticas o de canales de agua. También empezaron a experimentar nuevos olores, nuevos sabores y nuevas texturas en su día a día. La lengua castellana absorbió todas estas palabras porque eran la representación de un estilo de vida más cómodo, moderno y refinado. Entremos ahora en un lugar lleno de vida: la cocina. La gastronomía de la península ibérica cambió para siempre gracias a la llegada de nuevos alimentos e ingredientes desde el Oriente Medio y Asia. Imagina una mesa hoy en día en España o en América Latina. Es casi imposible imaginar la comida hispana sin ingredientes como el arroz, el aceite o el azúcar. Sin embargo, estos nombres tienen una historia milenaria. La palabra azúcar proviene del árabe az-zukar. Antes de la llegada de los árabes, la gente en Europa usaba principalmente la miel para endulzar sus alimentos. El azúcar trajo una nueva forma de dulzura a la vida europea. Lo mismo ocurre con la palabra arroz, que proviene de ar-rus. El cultivo del arroz transformó la dieta de la población y dio origen a platos muy famosos como la paella. El aceite, un ingrediente básico en la dieta mediterránea, viene del término árabe as-sait, que se refiere al jugo de la aceituna. Incluso la palabra aceituna viene de as-saituna. Otras verduras y frutas muy comunes tienen nombres de origen árabe. Por ejemplo, la berenjena, la alcachofa, el limón, la naranja y el azafrán. Cada vez que cocinas un plato mediterráneo,
Estás utilizando una lista de compras que se escribió hace 1000 años en Al-Ándalus. El lujo y el diseño también se transformaron profundamente. La vestimenta y la decoración de las casas alcanzaron un nivel de belleza y confort insuperable. Los artesanos moriscos eran famosos por su habilidad para trabajar los tejidos y la cerámica. Por ejemplo, la palabra seda, la tela suave y valiosa, se comerciaba activamente en los mercados urbanos. En las casas, la gente comenzó a usar alfombras para cubrir los suelos y almohadas, para descansar mejor. La palabra almohada viene del árabe al-muhadda, que se refiere a una pieza donde se apoya la mejilla al dormir. En la arquitectura, las paredes de las casas y de los palacios se decoraron con azulejos, que son piezas pequeñas de cerámica de colores. La palabra azulejo proviene de az-sulaik, que significa piedra pulida. Los trabajadores de la construcción eran llamados albañiles, término que viene de albana. Ellos construyeron castillos y palacios fortificados que hoy llamamos alcázares, palabra que proviene de al-kasr. Con el paso de los siglos, estos bienes físicos, alimentos y costumbres se integraron de forma total en la sociedad. Las personas que nacieron en las generaciones posteriores ya no pensaban en el origen árabe de la palabra azúcar o de la palabra almohada. Para ellos, esas eran simplemente las palabras que usaban sus padres y sus abuelos. Los objetos y los conceptos pasaron a formar parte de la vida cotidiana de una manera tan natural que sus raíces extranjeras se olvidaron gradualmente. El español absorbió esta riqueza y la convirtió en parte de su propia identidad nacional y cultural. Para ti, como estudiante de español de nivel intermedio, existe un secreto muy útil para descubrir estas palabras. Es un truco sencillo que te ayudará a identificar cientos de palabras de origen árabe en el vocabulario que aprendes cada día. La pista principal es prestar atención al inicio de la palabra. En el idioma árabe, el artículo definido es al, que equivale a las palabras españolas el o la. Cuando las personas hispanohablantes escuchaban hablar a sus vecinos árabes, oían la palabra completa junto con su artículo. En lugar de tomar solo el sustantivo, los hispanohablantes adoptaron el artículo y el sustantivo juntos, como si fueran una sola palabra. Por esa razón, una enorme cantidad de palabras en español que comienzan con las letras al provienen del árabe. Fíjate en estos ejemplos sencillos. Alcalde, el líder de la ciudad o municipio. Algodón, la planta y el material textil suave. Almacén, el lugar donde se guardan las mercancías. Albufera, una laguna cerca del mar. Alquiler, el pago mensual por usar una propiedad. Si ves una palabra en español que empieza con al, hay muchas posibilidades de que tenga una historia árabe detrás. Esta transformación no ocurrió solamente en el castellano. Ocurrió en toda la península ibérica. Si comparas el español con el portugués, verás diferencias y semejanzas fascinantes. En portugués, muchas palabras también conservan este prefijo árabe. Por ejemplo, la palabra para algodón en portugués es algodão, y la palabra para aldea es aldeia. Sin embargo, en otras lenguas romances que no tuvieron un contacto tan largo con el árabe, como el francés o el italiano, estas palabras son completamente diferentes. Por ejemplo, en francés se dice coton para el algodón y sucre para el azúcar.
El castellano y el portugués recibieron una marca profunda que las distingue de otras lenguas europeas. Toda la península ibérica fue transformada por el sonido y la estructura de estas palabras importadas. Quizás te preguntes qué pasó cuando los reinos cristianos avanzaron hacia el sur durante la época conocida como la Reconquista. Cuando el control político cambió, muchas costumbres cambiaron también. Sin embargo, las palabras sobrevivieron. ¿Por qué ocurrió esto? La razón es que las personas que vivían en los territorios reconquistados no querían perder las palabras que ya usaban para las cosas cotidianas. Además, existían grupos de personas llamadas mozárabes. Los mozárabes eran cristianos que vivían bajo el gobierno musulmán y hablaban un dialecto romance mezclado con muchas palabras árabes. Su cultura y sus cantos eran muy respetados. Cuando las dos poblaciones se unieron definitivamente, el prestigio de la cultura mozárabe ayuda a proteger y mantener estas palabras en el castellano. La lengua no destruyó el pasado, sino que lo guardó celosamente como un tesoro, un legado vivo en el habla moderna. En la actualidad, el español es el segundo idioma materno más hablado del mundo. Más de 500 millones de personas se comunican en español diariamente en España, las Américas y otros lugares del planeta. La gran mayoría de estas personas no piensa en la historia antigua mientras habla. Sin embargo, cada vez que expresan una emoción, compran comida o describen su casa, usan más de 4.000 palabras de origen árabe. Estas palabras no son solo nombres de objetos raros o antiguos. Son palabras esenciales para la estructura del idioma y para la vida diaria. Por ejemplo, la preposición hasta, que usamos constantemente para indicar un límite de tiempo o de lugar, proviene del árabe hata. Incluso expresiones de admiración como olé, famosa en la música y en el arte español, tienen para muchos lingüistas un origen directo en las invocaciones tradicionales. Esta antigua fusión lingüística sirve hoy como un hermoso puente cultural. En un mundo donde a menudo vemos divisiones entre Occidente y el mundo islámico, el idioma español demuestra lo contrario. Muestra que las culturas pueden unirse, colaborar y enriquecerse mutuamente durante siglos. El español que hablamos hoy es el resultado directo de ese encuentro de conocimientos, sensaciones y voluntades. No es un idioma puro de una sola fuente. Es un río ancho formado por el agua de muchos ríos diferentes. Al aprender español, estás aprendiendo también una parte importante de la historia del mundo islámico y de su sabiduría medieval. Por eso, cada vez que estudias una nueva lección de español, no estás memorizando solamente reglas de gramática. Estás realizando un acto de descubrimiento de una historia global compartida. Cada palabra que pronuncias, desde el aceite de tu cocina hasta la almohada de tu cama, es una ventana al pasado. Es una prueba de que los seres humanos pueden compartir sus conocimientos y dejar una huella positiva que dura para siempre. Aprender español es entender que las fronteras entre los pueblos son flexibles, y que el lenguaje siempre elige conservar la belleza y la utilidad. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y las palabras del español. Si te ha gustado este video y quieres seguir mejorando tu nivel de español con historias interesantes, no olvides suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Queremos conocer tu opinión. ¿Cuál de estas palabras de origen árabe te ha sorprendido más? ¿Conoces otras palabras en tu idioma materno que vengan del árabe?
Escribe tu respuesta en los comentarios. Nos encantará leerte y responderte. Te esperamos en nuestro próximo video, donde descubriremos más misterios, curiosidades y relatos fascinantes para aprender español juntos. Hasta la próxima y mucho éxito con tu estudio.